Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos esta mañana del viernes 7 de diciembre en una rueda de prensa en la que conoceremos pormenores del Congreso Internacional Avances en Medicina Hospital Civil de Guadalajara en su edición número 21. En esta ocasión trataremos los temas del módulo de rehabilitación y del módulo de otorrinolaringología. En el presidium nos hace favor de acompañarnos el doctor Martín Gómez Lara, presidente ejecutivo del 21º CIAM 2019. Muy buenos días, doctor. Saludamos con mucho gusto a la doctora Rosalba Rábago Cervantes, coordinadora del módulo de rehabilitación del 21º CIAM 2019. Buenos días. Con mucho gusto saludamos también al doctor Raúl Durán López, coordinador del módulo de otorrinolaringología del CIAM 2019. Muy buenos días. Y también le damos la bienvenida a la doctora María Ivette Muciño Hernández, coordinadora del módulo de otorrinolaringología. Muy buenos días a todos ustedes. Muy buenos días a quienes nos hacen favor de ver por las redes, por YouTube y en Facebook. Les damos la bienvenida a esta rueda de prensa también. Vamos entonces ahora a iniciar escuchando la intervención del doctor Martín Gómez Lara. Muy buenos días. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí. Es un placer poder difundir las cuestiones de salud que actualmente nos embarga prácticamente en el país, con un tema muy importante en este 21º Congreso Internacional Avances en Medicina, que es obesidad, enfermedades metabólicas y su impacto en los sistemas de salud. Como sabemos, ya es un congreso muy consolidado donde esperamos más de 8,000 asistentes a esta fiesta académica de los hospitales civiles. Se enlaza por segundo año consecutivo con el Congreso Internacional de Enfermería, que es su 8º congreso también para ellos. Y el congreso prácticamente va a estar conformado por 3 conferencias magistrales, 20 módulos disciplinares, 426 conferencistas, 314 profesores participantes. Vienen 5 cursos pre y trans congreso, un concurso de trabajos libres. Aquí es muy importante mencionar lo que se ha consolidado también con más de 800 participantes que exponen trabajos de investigación que van a ser aplicados o están siendo aplicados dentro del área médica. Es la 17ª Expo Médica, que prácticamente también está consolidada como un referente nacional, donde se dan aportaciones científicas y tecnológicas en la rama de la medicina. Y queremos hacer la invitación a toda el área médica y paramédica para que participen en este congreso. Va dirigido a médicos, enfermeras, nutriólogos, odontólogos, trabajadores sociales, psicólogos, laboratoristas, prácticamente a un sinfín de ramas médicas y paramédicas. Y el hablar de obesidad, ¿por qué? Porque prácticamente impacta a adultos y niños y converge en todas las especialidades. Los esperamos. Creo que es un congreso que da mucho por aportarle a la cuestión de atención médica y preventiva en salud, y esperemos contar con todos ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Martín Gómez Lara. Ahora escucharemos la intervención de la doctora Rosalba Rábago Cervantes. Buenos días. Bueno, para darles a conocer el módulo de medicina de rehabilitación, que en esta ocasión el módulo de medicina de rehabilitación hace una propuesta académica con temas de trascendencia y de vanguardia en lo que es el campo de la rehabilitación. Hacemos un enfoque muy especial en relación a lo que es la obesidad, porque en la obesidad, que es el eje central o temático de lo que es el Congreso Internacional Avances en Medicina, enfocado a lo que son los problemas osteoarticulares. La obesidad es un problema de salud pública. La Organización Mundial para la Salud reportó hasta el año 2016 que había 1.900 millones de adultos con sobrepeso. De estos, 650 millones presentaban obesidad, siendo la obesidad un problema generador de discapacidad por la sobrecarga mecánica articular. Y uno de los principales motivos de consulta en los servicios de rehabilitación son los problemas osteoarticulares.
específicamente en lo que es la clínica musculoesquelética, los problemas osteoarticulares, específicamente hablando de artrosis, corresponde al primer motivo de consulta, que es el 40% de la consulta va en relación. La articulación que más comúnmente nosotros vamos a ver implicada, pues va a ser la rodilla, con un alto porcentaje. Algo bien importante es cómo esta obesidad nos va a condicionar problemas osteoarticulares desde el punto de vista no solo mecánico. Ya está muy estudiado. La revista de Rheumatology desde el año 2014 reporta cómo los adipocitos son capaces de generar sustancias mediadoras de inflamación, y es otro fenómeno por medio del cual se nos está dañando el cartílago articular de nuestros pacientes. Y obviamente esto va a traer una serie de contextos, no solamente a nivel del cartílago, sino a todos los tejidos periarticulares. Hablando ya específicamente de lo que es nuestro módulo de medicina de rehabilitación, abordaremos temas desde el punto de vista diagnóstico, tratamiento, buscando la innovación en tratamiento y diagnóstico dentro de lo que son los problemas artrósicos en el paciente con obesidad. El módulo de rehabilitación va a contar con un profesor de talla internacional, que es el doctor Atul Patel, un médico reconocido a nivel internacional, es especialista en medicina de rehabilitación con sus especialidades en lo que es medicina electrodiagnóstico, en lo que es medicina de ultrasonido musculoesquelético, subespecialista en rehabilitación neurológica, específicamente lesión medular, lesión cerebral adquirida y lo que es también enfermedades neuromusculares. Es uno de los médicos rehabilitadores que tiene gran diversidad de manejo de la discapacidad. Él nos abordará temas relacionados a lo que ya he comentado. Contamos con un profesor nacional, quien es el doctor Roberto Coronado Zarco. Él viene del Instituto Nacional de Medicina de Rehabilitación, es el subdirector médico de lo que es el área musculoesquelética del Instituto Nacional de Rehabilitación. Él es subespecialista en rehabilitación musculoesquelética. Contamos con 18 profesores locales, todos de talla nacional e internacional. Otros aspectos a trabajar, dentro del módulo de rehabilitación, va a ser lo que corresponde a la obesidad en la etapa infantil. La obesidad y los problemas osteoarticulares más comúnmente observados en lo que es el área de rehabilitación. Para esto voy a ceder el micrófono a la doctora Nelsi. Ella es especialista en rehabilitación y subespecialista en rehabilitación pediátrica. Muchas gracias, doctora Rosalba Rábago. Escucharemos entonces a la doctora Nelsi Alejandra González, médico adscrito al Servicio de Rehabilitación del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcal. Bueno, muy buenos días. Ya nada más, complementando con lo que comentaba la doctora Rosa, pues bueno, es un tema muy importante hablando de obesidad infantil porque sabemos que somos el primer lugar, ¿no? Malamente. Entonces, pues bueno, las complicaciones que nos traen los niños que tienen sobrepeso y obesidad infantil ya son muy importantes, tanto así que ya empezamos a tener en los niños enfermedades de adultos, ¿no? A lo mejor metabólicas, endocrinas, incluso psicológicas, pero que bueno, en lo que nos atañe muchísimo a nosotros como rehabilitación, básicamente van a ser las musculoesqueléticas, como bien comentaba la doctora, ¿no? Pero bueno, recordando que es una personita, es un niño y es verlo de forma generalizada, por ejemplo, que es muy importante. Entonces, pues vienen problemas muy severos, ¿no? Ya también comentaba, por ejemplo, articulares, genera el sistema axial, la columna, síndromes dolorosos, ya lumbalgias que se tienen en niños, síndromes dolorosos de rodillas, pie planos, que pues bueno, eso simplemente es una cadenita que se va a generar, no solamente es el dolor, sino también pues bueno, va a afectar también el área lúdica del niño, va a tener un menor rendimiento. Entonces pues bueno, sí son secuelas que de repente van a empezar a tener mucho los pequeños, que sí es importante tratarlos desde un principio, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a ver justamente en el congreso diagnóstico y tratamiento de estas secuelas musculoesqueléticas para, pues bueno, también entrar en un modo de prevención, ¿no? Muchas gracias, doctora Nelsi Alejandra González, por su exposición. Ahora escucharemos al doctor Raúl Durán López. Gracias, buenos días. Como ya lo comentó el doctor Martín Gómez, el eje temático esta ocasión del CIAM es obesidad, enfermedades metabólicas y su impacto en los sistemas de salud.
Por primera ocasión, nuestro servicio, el servicio de otorrino, va a contar con un módulo. Anteriormente habíamos tenido cursos precongreso, transcongreso. Entonces, de acuerdo al eje temático, se nos dio la oportunidad pues muy adecuada, porque la obesidad tiene una íntima relación con la apnea obstructiva del sueño. Esto significa o quiere decir que hay pacientes que durante el dormir dejan de respirar por pequeños lapsos, a veces no se enteran, quien hace el diagnóstico en esas ocasiones la mayor parte de las veces es su pareja, pero esto tiene una importancia pues muy importante porque están íntimamente relacionadas la obesidad y este trastorno respiratorio. Es un problema de salud mental, de salud pública, perdón. En México el 30% de la población padece obesidad y sobrepeso, entonces estamos hablando de que es una alta incidencia de este padecimiento. Otro problema en el cual nos vemos afectados porque existe una falta de diagnóstico total. Para el 2011 en nuestro país solo existían pocos centros de diagnóstico o clínicas de sueño. Nuestro hospital cuenta con una específica para ese tratamiento, pero son muchos los pacientes que llegan a tener este problema. Y en el 2011, como les comentaba, había una clínica de sueño por cada 2.7 millones de habitantes en nuestro país. Entonces es pues muy importante atender este problema que nos atañe a toda la sociedad. La doctora Ivette nos va a hacer el favor de complementar información respecto al módulo. Muchas gracias, doctor Raúl Durán. Entonces escucharemos las palabras de la doctora Ivette Muciño. Gracias, buenos días. Bueno, como comentaba el doctor Raúl, referente al lema y al tema de este SIAM, la apnea del sueño, el síndrome de apnea y hipopnea del sueño, tiene íntima relación con los problemas de obesidad y desgraciadamente, bueno, como se ha comentado, México es primer lugar en obesidad y en enfermedades, complicaciones cardiovasculares por lo mismo. Entonces, la apnea del sueño va ligada directamente a aquellos pacientes que tienen obesidad, tienen con un 10% más de sobrepeso que tengamos, esto nos aumenta 6 veces el riesgo de padecer síndrome de apnea del sueño. Asimismo, cuando tenemos problemas cardiovasculares, también nos aumentan 2 o 3 veces el riesgo. Pacientes que tienen hipertensión pulmonar, por ejemplo, diabetes mellitus, algunos otros tipos de problemas neurológicos como epilepsias refractarias, cosas que depriman el sistema nervioso central. Eso hace que seamos más propensos a padecer apnea del sueño. No es un problema exclusivo de adultos, desgraciadamente, también es muy frecuente en niños, y en niños, bueno, es un manejo muy particular. Se considera que el niño que tiene apnea del sueño, desgraciadamente va a ser un paciente con apnea del sueño el resto de su vida. Y en el niño a veces no es tan sencillo como bajar de peso. En los adultos, las principales intervenciones para el control del síndrome de apnea del sueño es bajar de peso. Se han hecho muchas técnicas, muchas opciones terapéuticas, pero hasta ahorita la más eficaz es el control de peso, como en diabetes y otras enfermedades ligadas a la obesidad. Existen otras alternativas como aparatos de presión positiva, posicionadores bucales, estimuladores del nervio hipogloso, otras técnicas que desgraciadamente a veces en nuestra población son difíciles de acceder a ellas. Y algunos, bueno, están en proceso experimental, pero ahorita la intervención que más ayuda a los pacientes, tanto niños como adultos, es el manejo de la obesidad, el control de peso. Es importante recalcar también que desgraciadamente, como bueno comentó, hay severidades en el caso de la apnea del sueño. Hay casos en los que el paciente deja de respirar los mayores lapsos de la noche. Desgraciadamente, el 80% de estos pacientes, o sea, de cada 5 pacientes que tienen una apnea severa, 4 no lo saben y andan por la calle. Y comentó el doctor Raúl, sí causan problemas, tienen problemas de deterioro cognitivo, deterioro de alteración de la memoria, y aumenta muchísimo el riesgo cardiovascular. Esto son pacientes que a veces desgraciadamente tienen hipertensiones de difícil control, son pacientes mucho más propensos a padecer enfermedades vasculares cerebrales, sobre todo nocturnas, infartos al miocardio también. El enfoque que tenemos en este módulo de otorrino se trató de invitar a especialistas que son líderes en el área, tanto a nivel local, a nivel nacional y a nivel internacional. A nivel nacional tenemos al doctor Rodolfo Lugo, que tiene ya muchos años trabajando en esto, la doctora Carolina Gutiérrez también, que tiene ya muchos años, viene el doctor Nicolás
usaba, que viene de Harvard también, es un líder de opinión y en el diagnóstico de esto. Y bueno, el objetivo que tenemos es que la gente sepa, primero, el personal de salud debe estar educado y conocer este síndrome. Segundo, que la población también sepa que existe, tratar de difundir los factores de riesgo, favorecer la prevención, realizar un diagnóstico temprano y una intervención temprana. ¿Por qué? Porque en los casos severos, el uso del CPAP puede salvar vidas. Adelante, doctora. ¿Sí? ¿Algo más? Es importante, nuestro módulo también tiene las certificaciones de las principales, tiene el aval del Colegio de Otorrinolaringólogos del Estado, tiene a nivel nacional la certificación por el Consejo y también está en aval la certificación por la Academia Mexicana del Dormir. Entonces creemos que va a ser bastante atractivo para los especialistas y lo que queremos es difundirlo tanto a la comunidad médica como a la población en general, que es un problema de salud serio. Muchas gracias, doctora Muciño. Vamos ahora a pasar a las preguntas que ustedes tengan. Por favor, con micrófono, si nos dicen su nombre y su medio. Buenos días, Iván Mendo de Televisa. Una pregunta para la gente de Otorrino y otra para la doctora Rosalba. En primer lugar, si este problema de la apnea del sueño es un problema que sí está bien diagnosticado, hay un subdiagnóstico en nuestra población, y a la doctora si el asunto de la primera rehabilitación deberá ser la prevención, ¿no? O sea, trabajar con los niños para evitar este asunto y qué tanto se está haciendo este asunto preventivo. Bueno, en rehabilitación, como en todas las áreas de la medicina, yo creo que algo bien importante es la prevención, ¿sí? Entonces, nosotros podemos iniciar la prevención tanto de obesidad con la misma actividad física, como la prevención de problemas osteoarticulares. Es bien importante, ya lo que es la Asociación Americana de Medicina Deportiva dice que todos los adultos deberíamos de realizar cuando menos ejercicios de movilización articular, ejercicios de estiramiento y de fortalecimiento más actividad aeróbica. Si nosotros realizamos 5 de 7 días de la semana esta actividad, estaríamos previniendo no solamente los problemas osteoarticulares, también estaríamos previniendo obesidad y enfermedades cardiovasculares, que es una de las principales causas de muerte a nivel internacional. Referente a la pregunta que hacías del subdiagnóstico de la apnea, pues sí lo existe, lo comentábamos, hay 80% de los casos de SAOS, que es el acrónimo de síndrome de apnea obstructiva del sueño, en el grado moderado a severo que no se llegan a diagnosticar. Ese precisamente es el problema porque muchos de los pacientes pues no saben que lo padecen, como yo les había dicho, o sea, quien lo lleva o lo diagnostica generalmente es su pareja, o sea, la persona que duerme con él es la primera que se entera de que algo mal está ocurriendo ahí. Y pues es importante buscar las maneras en que esto se llegue a ser como más difundido, que se llegue a conocer. Hay pacientes que roncan y bueno, el roncar no tiene una relación muy estrecha con la apnea, pero es un ronquido que puede ser muy intenso y que tiene espacios muy amplios que el paciente deja de respirar. Ese es el problema. Buenos días, Adrián Montiel del diario NTR. Preguntarles si desde cuándo ustedes tienen antecedentes del incremento en las consecuencias articulares de la obesidad y por otro lado, ¿cuánto le cuesta al sector público la atención de estos pacientes? Bueno, referente a los costos en el sector público, a nivel nacional no tenemos los costos, pero más sin embargo tenemos cifras de otros países anglosajones que se estima que alrededor de 12 millones de dólares anuales por paciente, porque esto implica días de incapacidad laboral, implica que el paciente no esté siendo productivo, ¿verdad? ¿Cuál fue la otra pregunta, perdón? Los antecedentes, el histórico de la atención a estos pacientes, ¿desde cuándo empieza a incrementarse? Realmente lo que es la atención al paciente con artrosis no es una atención que se está dando en los últimos años, realmente es algo que se tiene más de 50 años en tratamiento. De hecho, los tratamientos que se están brindando ahorita, sobre todo en la medicina regenerativa, son tratamientos que no son nuevos, tienen más de 50 años,
¿verdad? Obviamente que se iniciaron primero con sustancias que fueran irritativas y ya en los últimos 20 años se estaban haciendo estudios en relación a lo que son, por ejemplo, plasma enriquecido en plaquetas, ¿sí? Pero no son tratamientos nuevos, más sin embargo, algo bien importante, como en la pregunta que me habían hecho anteriormente, es la educación al paciente para la prevención, ¿sí? Si nosotros enseñamos a nuestro paciente cuáles son las técnicas de protección articular, ¿a qué me refiero con esto? Que el paciente baje de peso, que el paciente sepa cuáles son las actividades que durante la vida diaria, durante la actividad laboral, durante las actividades recreativas me le van a generar más presión a esa articular, estaremos haciendo una buena medicina preventiva en artrosis. Quiero nada más hacer un comentario. El lema del Congreso es: modifiquemos el futuro de la salud con prevención. Ahorita el presente ya lo traemos. A nivel infantil tenemos el primer lugar en obesidad y en adultos el segundo lugar. El costo en salud que ha generado la obesidad y las enfermedades metabólicas son en el 2017 240,000 millones de pesos, donde el 85% fue destinado a problemas propios de la diabetes y las complicaciones. Si hablamos de costos, se estima que en el 2032 van a ser 2,000 millones de pesos más en el concepto del gasto. Creo que el lema va muy dirigido de modifiquemos el futuro de la salud con prevención, porque el presente ya lo traemos y lo tenemos con un problema de un impacto social y económico muy fuerte. Ya es una epidemia, está considerada la epidemia del siglo XXI, la obesidad. La siguiente pregunta. Ajá. Este problema de la apnea del sueño, hipoapnea obstructiva del sueño, en Jalisco, ¿cómo se presenta? ¿Qué porcentaje de la población? ¿Y cómo se trata esta enfermedad? ¿Tiene cura o no tiene? Las estadísticas a nivel Jalisco, desgraciadamente no las tenemos aún, pero es relativamente un problema que se aborda como una entidad realmente relativamente nuevo. Le tengo estadísticas nacionales. Aproximadamente el 10% en México de los pacientes tienen síndrome de apnea del sueño. De todos. 10%. ¿De los que se atienden en los hospitales? En general, de la población, perdóneme. De la población, el 10% aproximadamente tiene apnea. ¿Esto incluye adultos, niños? Sí, en general. Y el ronquido, como comentaba el doctor Raúl, ronquido puro del 30 hasta el 60% de toda la población. Hay ronquido, anteriormente se catalogaba el ronquido que también que era como apnea, pero se ha visto que no. Ahorita la tendencia es que los pacientes que roncan como tal, se hacen estudios para ver qué riesgo cardiovascular tienen. Esto es, si les está subiendo la presión, si están teniendo aumento de la frecuencia cardíaca, si está bajando la oxigenación, para ver ese ronquido, qué tan bueno o qué tan malo es y qué tanto hay que atenderlo. Como comentábamos, desgraciadamente ahorita no existe una pastilla o un procedimiento quirúrgico mágico que lo resuelva, va ligado al sobrepeso. Si al paciente se le puede operar, se le puede poner un aparato que es el CPAP, pero si el paciente no baja de peso, no tenemos buena respuesta. Hay pacientes que tienen una apnea ya bien diagnosticada y requieren tratamiento. Cuando hay cierta severidad, lo que se debe hacer con esos pacientes antes de cualquier cosa es poner un aparato de presión positiva, que es como una mascarita junto con un aparato que lo que hace es evitar que se colapse la vía aérea. El problema con la apnea es que respira el paciente, pero después por el sobrepeso o debilidad de los músculos, el aire no puede salir. Entonces se queda sin respirar hasta que se despierta. Entonces este aparato lo que hace es una presión positiva, se pone la máscara para que el paciente respire con, sin y a pesar de él. ¿Todos roncan? ¿Todos los que tienen esta enfermedad, apnea del sueño? Pueden tener como cuando puede salir el aire, generalmente suele ser muy ruidosa porque vibra. El ronquido se da por una vibración de las estructuras de la boca, del paladar y todo eso. Entonces generalmente sí roncan porque hace esa vibración y en otras ocasiones se colapsa totalmente hasta que se despierta. En la clínica del sueño del Hospital Civil, ¿cuántos pacientes reciben con este problema de los que se les presentan? Desgraciadamente no tengo la estadística ahorita. Sí, es que es ahorita otro servicio. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo se caracterizaría un sueño saludable sin estos problemas? Haz de cuenta, para hacer el diagnóstico, el estudio
así estándar se llama polisomnografía. Ese estudio consiste en que al paciente le vas a colocar unos sensores, un termistor en el pecho, un oxímetro en el dedo, unos electrodos en su cabeza, precisamente para ver qué calidad de sueño tiene. O sea, yo no puedo decir que un paciente tiene apnea si no tenemos un estudio como este que te lo esté diagnosticando. ¿La polisomnografía? Pues alrededor de 8,000, 6,000 pesos. O sea, es lo que comentaba hace un momento. O sea, para llegar al diagnóstico es muy costoso, porque aparte hay pocas clínicas. Entre menos oferta haya, ese es el problema. Si no hay ninguna otra pregunta y algún otro comentario por parte de nuestros integrantes del Presidium, por supuesto que les agradecemos la difusión que hagan de estos módulos de rehabilitación y el módulo de otorrinolaringología que forman parte del Congreso Internacional Avances en Medicina del Hospital Civil de Guadalajara. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia, que tengan un excelente viernes y un excelente fin de semana.